Encontré a Paola en un motel donde íbamos los dos con otro man. Nunca. Yo llamaba a ver si me contestaba para decirle, John Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola, sálgase allá. Nunca me contestó. Viendo que tenía relación con él, ¿por qué se metió con otra persona? Celoso y enamorado, yo no sabía el mi hijo qué iba a hacer, no sabía nada, yo no sabía nada. Él me dijo, la voy a grabar. John, ¿cómo se entera que ella estaba allá? Porque seguramente la vigiló. Todo el tiempo se lo dije, todo el tiempo solo le daba consejos. O era ciego, mudo y tuerto que no quería ver la verdad. Es mi hijo y tendría sus peleas, sus disgustos, como en todas las parejas. Aquí sentada me decía, suegrita, yo me enamoré de él, nunca lo voy a dejar. O si ellos hubieran puesto un alto en el camino, no hubiera sucedido lo que nosotros estamos viviendo. Ni siquiera reaccioné, nada. Aún yo dije, está vivo. Y él no tenía ese caraje para matar. No, me quedé tranquila de que él no lo hizo. Yo llorando y yo muriéndome del dolor y tener que escuchar todas las bestialidades que ella estaba hablando, viendo que es la pareja de John Jairo. Fue mucha rabia y mucho dolor por lo que ella hizo. En un noticiero nacional se está transmitiendo, se están haciendo las imágenes de lo que había pasado, que ustedes estaban ya allí en el lugar. Esto ya no lo voy a responder. Hasta donde yo dije, ahí está bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde el sur de Bogotá, donde hace unos días, exactamente el domingo 8 de septiembre, John Jairo Acuña Salazar, un uniformado de la policía, desenfundó un arma y presuntamente atacó a su pareja sentimental actual al verla salir con otra persona de un motel y después de eso, con la misma arma, terminó con su vida. Este es un caso que ya está en investigación por parte de las autoridades. Y para hablar de este tema tenemos a la mamá de John Jairo, la señora María Salazar, quien quiere referirse y aclarar unos puntos que realmente han salido muchas versiones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Específicamente quiere referirse también a unas declaraciones que dio la sobreviviente de estos hechos, que era la actual pareja de John Jairo. Según su familia, precisamente a esto se quiere referir la señora María. Señora María, gracias por abrirnos las puertas de su casa y la verdad sabemos que esto está muy reciente, entonces queremos hacer esta entrevista con todo el respeto. A ustedes, que por favor se aclarezca todo lo que pasó con John Jairo. Quiero saber la verdad. Iniciar preguntándole por qué decidió hablar con nosotros, doña María. Para aclarar lo que ella dijo en otros medios, de que no era pareja de John Jairo Acuña, me dijo, sí era pareja de John Jairo Acuña, por las cuales tengo pruebas. Lo último que puedo darles pruebas a ustedes es que el 19 de julio de este año le celebró los cumpleaños el Toro Mix, lo llevó con su fiesta, hizo de todo, luego regresamos acá. También el 11 de agosto fueron los cumpleaños de la chiva de ella. Mi hijo fue y le llevó la cerveza. Y también Iberia la chiva, ella la cual le dijo, John Jairo, mi mamá va a ir. Y mi mamá dice, si usted va, mi mamá no va. Entonces mi hijo me contó, yo le dije, mamá, primero su mamá que yo, entonces no iría yo. Sin embargo, él se subió al frente en la plazoleta, me mandó unas fotos, por la cual la tengo, se tomó 3 coronitas y me dijo, mamá, voy a esperar, porque si Paola me dice que yo me suba a una chiva, yo me voy con ella, por la cual nunca lo hizo. La llamó a Paola, yo sé todo esto porque él me llamaba y me informaba. Le llamó a Paola y le dijo, mi amor, él me contó, mas no me cuesta porque eso sí no. Y él me dijo, mi amor, ¿me voy a ir a una chiva, alguien me va a llevar o no? Dijo, no, si es que no pudimos arrancar, que no. Y mi hijo me dijo, mamá, ya arrancó, y me estaba diciendo mentiras que no había arrancado. Acá llegó con su moto, todo decepcionado y aburrido, triste. O sea, quiere decir que la mamá de su pareja, que usted está diciendo que llama Paola, la pareja de John Jairo, él y su suegra, digamos la suegra de él, no tenían la mejor relación. No. Y había una No sé razón. por qué, no entiendo por qué.
Entonces ese día del cumpleaños él prefirió dejar que su suegra fuera y compartiera con su pareja y él Se se alejó. devolvió para acá. Sin embargo, no perdía la esperanza de que ella la llamara para irse, porque él me decía, voy a esperar un ratico. Yo le dije, venga, mi amor, déjela que vayan, después hablan. Dijo, la voy a esperar un ratico a ver si me llama, nunca lo llamó. Él me iba contando por teléfono, acá llegó, yo le hice llegar acá llamando, papito, venga, se acuestan, después hablan. Y aquí llegó, dijo, pues sí, mamá, déjala que vaya sola. Doña María, ¿y su relación con ella, con la pareja de John Jairo, cómo es o cómo era? Era muy bien. Yo la atendí acá, la recibí en mi casa, y hacía lo que a ella le gustaba, lo que mi hijo le decía, me decía, tome mamá plata, hágale eso a Paola que ella quiere esto, que eso, yo siempre la atendí muy bien. Estaba enferma de una rodilla, y hacíamos remedios, aquí la atendimos mucho, todos los vecinos pueden dar fe. Lástima que no hubiera una cámara dentro de mi casa para ver todo lo que se le hacía a esa pelada acá, a esa señora, porque fue bien recibida aquí, nunca la rechazamos. Si mi hijo era feliz, pues debería dejarlo ser feliz. Precisamente eso es muy interesante. En unas declaraciones que da ella, ella dice que desde diciembre ellos no compartían. Usted nos dice que sí, efectivamente todo el año ella vino acá, lo visitó, festejaron los cumpleaños de él. ¿Por qué cree que ella está tratando de desmarcarse de su hijo? Ella va a cuidar que ella es dueña del spa Paola Peña en la Super 7 de Kennedy. Ella es la dueña del spa Paola Peña y se llama Paola Peña Camargo. No sé por qué, pero aquí todas las pruebas yo las tengo. Si ustedes gustan, el material está todo acá. Desde qué fecha salieron a Curacao, a Punta Cana, que fueron al Tolima, fueron a Armenia, a Santa Marta, a Cartagena, todo está acá. Este año todo lo hicieron. Todas las tengo yo las pruebas. Entonces, tengo las fotos, tengo todo. Lo que ustedes quieran se los puedo aportar. Para que ella no siga diciendo que ella no era la pareja de mi hijo, porque sí era la pareja de mi hijo. Doña María, me gustaría que comenzáramos, como todas las historias, desde el principio, de pronto con ella. ¿Cómo fue ese día cuando se la presentó, cuando usted la conoció? Pues para mí fue muy sorprendente porque usted dónde conoció a Paola, quién es ella. Fue muy difícil también traérmela para presentármela porque de un momento a otro él estaba solo y de un momento a otro resultó con Paola, donde la conoció, qué hizo, al fin como policías, de unos a otros se conocerían, irían al spa, no sé, pero no sé dónde se conocieron. ¿Y le dio buena espina cuando la conoció? ¿Qué tal fue la relación entre ustedes? ¿Desde el principio fue muy buena? Pues lo que pasa es que sabe engañar muy bien la gente, porque sabe aparentar lo que no es. En ese orden de ideas, aún así usted estuvo de acuerdo con la relación y la atendía Sí, pues siempre en su casa. peleaban muchísimo. Él convivió con ella muchísimo tiempo allá. Él por mucho tiempo dejó de venir acá, mucho tiempo. Y tuvieron una pelea grande. Llamó a mi hija que fuera por él, que lo ayudara. Y ella fue y le trajo la ropa en unas bolsas y lo trajo para acá. Ahí está el video porque pelearon y todo. Precisamente también en las declaraciones que ella entregó, mostró unos videos de su hijo y unas conversaciones donde él era un poco incisivo con ella. ¿Qué piensa usted de eso? Ella lo pinta como un hombre, digamos, un poco agresivo. ¿Qué piensa usted de eso? Que si era agresivo porque no le puso un alto al camino. Ella tenía 36 años. Es una profesional de un spa Paola Peña. ¿Por qué no le puso un alto al camino y dejó que esto sucediera, que mi hijo se fuera? Eso no, ella no debería haber hecho eso. Eso pienso yo. Ese hombre de que ella pinta, que ella habla de que ese era su hijo, ¿usted lo describe así? ¿Eso, su hijo sí era así o Ni, eso está muy lejos de lo que... ella se está engañando mucho porque ella lo pinta así y en todos los videos y en todas las fotos que yo tengo, ella no lo pinta así. Es de maravillas. Era su fofó, dice ella. Era su amor de su vida. Entonces, aquí sentada me decía, suegrita, yo me enamoré de él. Nunca lo voy a dejar. Me voy a casar con él. Él le compró anillo de compromiso. Ellos tenían algo importante ahí, no sé en qué momento ella lo pudo engañar y lo pudo envolver tanto. Lo volvió muy feo con mentiras. Y quizás esta fue la primera vez en que ella de pronto tenía otra persona. Él no. No ella. Y si él lo sabría, nunca me lo dijo. Me lo hubiera dicho, yo también pongo un alto en camino y le doy consejos a mi hijo. Pero no, O sea, no.
Para ustedes fue una sorpresa enterarse de que había otra persona, había un tercero. Pues claro, como no el noticiero y todo lo que se vio, no, eso no se hace. Había un tercero. Seguramente los tenía ambos, porque ese señor cuando lo alcancé a ver, eh, ya había estado en la chiva de hace también otro año con ella. También iba a cantar con ella en esa chiva. No sé si había relación o no. No sé. O sea, esa persona con la que ella iba saliendo el día del motel, se sabe que ya había compartido hace ya más de un año, venía compartiendo con su nuera. Sí, señor. Ya había ido a otra chiva con ella en el 23. Usted nos cuenta que pues ellos peleaban mucho porque vivían pues esa relación de ese Por lo tipo. mismo, porque no le pusieron un alto al camino entre ambos. Se volvieron ya eso ya se volvió una rutina de estar peleando los dos. Se trataban muy mal los dos. Yo no voy a, mi hijo está en el cielo, no lo voy a ofender, pero sí tengo que decir la verdad para que él descanse en paz. ¿Nos podría relatar un poquito por qué eran esas peleas? ¿Eran económicamente, celos, desorden, convivencia? ¿Por qué eran las peleas? Convivencia. Y es que ella es muy posesiva, muy celosa. Siempre decía que andaba con las yo no sé qué patrulleras, con las que yo no sé cuántas, siempre le vivía nombrando todo eso. En los videos están. Ahí si gustan, ahorita les doy el material. Ella cómo lo trata, cómo le pega. Porque es que ella pasó un video donde corta la mitad y yo lo tengo completo. No importa que esté mi hijo, pero la verdad hay que decirla. ¿Qué pasa en ese video? Relátenos un poco. Pues que ella también lo amenaza a pegarle y mi hijo también se pone la mano en la cara para no dejarse pegar. En todos los videos que tiene ahí, él siempre, no me pegue, no me pegue, no me rompa los uniformes. No, Paola, no me pegue con los uniformes, no. Siempre era romperle la ropa. ¿Y él qué le decía a usted referente a esa relación? ¿Le decía, estoy feliz, Yo estoy la amo. triste? No haga eso, hijo. Usted no vuela por allá, no. Yo la amo, mamá, yo la amo, yo la amo. Ya hablamos, ya está muy bien. ¿Y Y qué sentía respecto a usted? eso, ¿yo qué hacía? Pero ya de un momento a otro yo también empecé a pedirle la fe a ella. La traía acá y mire, suegrita un pan y mire, suegrita tal cosa, pero ella aquí la quisimos mucho. Qué tristeza que una profesional de un spa se haya puesto a jugar con la integridad de las personas. Eso no se hace, porque dejó a unos señores de la tercera edad solos, sin hijo, y a un hijo también sin papá, porque también tiene un hijo. ¿Cuál era el rol de John Jairo en su familia? Pues era el rol, el importante, la cabeza de la familia era él aquí, nos dejó solos, el ídolo de sus sobrinas, él les pagaba el colegio, él les daba todo. Nosotros somos de la tercera edad, él era el que nos hacía el mercado, me pagaron, papá, vamos a comprar la papa, vamos a comprar esto, vamos a hacer todo, servicios, todo lo que se pudiera. Y a las niñas su colegio. Para ellas va a ser muy duro porque las dejó desamparadas. ¿Él había tenido otras novias antes de Paola? ¿Había usted conocido otras novias? Siempre fue fiel a Paola. Nunca más molestó. Desde que Paola tuvo 2 años larguitos, nunca molestó con nadie, nunca. Pues claro, había tenido sus novias antes, claro que sí. ¿Y cómo eran esas relaciones? ¿Eran diferentes cuando él tuvo sus novias de juventud? ¿Eran relaciones diferentes como la que tuvo con Paola? Claro que sí, muy diferentes que no era pegado a ellas, porque nunca se había enamorado. Se enamoró fue de Paola Peña, no se enamoró de las demás. ¿Y ese amor fue enfermizo? Pues creo que sí, mira dónde lo llevó. Eso está en investigación, a ver qué va a pasar. Relátenos un poco qué pasó ese domingo a altas horas de la noche. ¿Usted qué estaba haciendo ese día? ¿A qué horas habló con él? Cuando llegó acá, él llegó a entregar turno a las 8:30 de la noche, se quitó el uniforme, se puso una ropa de civil, me dijo, mamá, yo me voy. Encontré a Paola en un motel donde íbamos los dos con otro man. La voy a ir a grabar para boletear en el spa. Y ya, esas fueron las palabras de él cuando salió de acá. ¿Y, y qué sintió usted? ¿Sorpresa de esa Pues situación? susto, Porque lo vio muy alterado. claro, estaba muy terrible, estaba muy desesperado. Al fin muy enamorado. Y lo que vio, viendo que tenía relación con él, ¿por qué se metió con otra persona? ¿Y usted en algún momento pensó que algo más iba a pasar o simplemente usted creyó que él iba a hacer solo el video y se iba a devolver?
siempre pensé que iba a hacer el video. Nunca, porque él no tenía esa mentalidad, yo lo crié. Nunca, nunca, y a pesar que la policía puede hablar de él, lo mejor de la Policía Nacional, porque es que él lo que tuvo es condecoración, no tuvo un problema con la Policía Nacional, ninguno. Que mire que voy a coger un arma, no, jamás, no tenía esa mentalidad. Doña María, él sale acá de su casa y ¿al cuánto tiempo usted vuelve a saber de él? Esto ya no lo voy a responder, hasta donde yo dije, ahí está bien. ¿Y usted lo vio a él en el piso, en un noticiero? No voy a responder nada más. Sí, entiendo eso. En las declaraciones ella insinúa, trata de preguntar por qué cuando se está haciendo en un noticiero nacional, se está transmitiendo, se están haciendo las imágenes de lo que había pasado, que ustedes estaban ya allí en el lugar. ¿Qué le responde usted a ella? Es que ella en un noticiero dice, y eso también quiero que quede muy claro, de que como echando la culpa a nosotros, que porque la hermana, el papá, la mamá y la sobrina llegaron tan rápido. Ella debe entender que él me llamó a la hermana y a mí nos dijo, vengan para acá y traigan un casco y nos vamos. Yo creí en él. Sí, y de pronto la va a grabar y nos vamos. Entonces, pues nosotros llegamos allá en un carro todos. Ya llegamos. Y ella no tiene por qué estarnos diciendo que nosotros somos cómplices para ir a hacer un atentado contra ella, ni mucho menos. Ella debe tener claro que eso no es así, no somos de esas familias. Y que también quede claro por estos medios, si se puede llegar, de que como ella tenía una relación con otra persona, de pronto él tiene hogar, tiene hijo, tiene mujer, no sé, nos vaya a hacer daño a ella y nos vaya a hacer algo a nosotros y después digan que es que nosotros vamos a hacerle daño a ella, que fuimos nosotros, que eso quede claro por los medios, que nosotros no somos de esas familias, no somos de eso, ni familia Acuña, ni familia Salazar, somos asesinos ni somos nada de esos, porque ella lo dio a entender en esa entrevista, que por qué nosotros estamos allá tan rápido acumulándola, como dándonos a entender que estábamos intentando contra ella. De pronto fue a hacer un favor, yo la llamé muchas veces a ella por teléfono, nunca me contestó. Nunca, yo llamaba a ver si me contestaba para decirle, John Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola, salgas allá. Nunca me contestó, nunca me contestó. Ella puede estar que ahí tiene las llamadas en el teléfono. Yo tengo las mías también cuando yo la llamé, nunca me contestó. En ese momento usted la llama porque quería evitar que pasara a mayores Pues la un situación. daño a mi hijo, pues un daño y un daño a ella, porque un hombre celoso y enamorado, yo no sabía el mi hijo qué iba a hacer, no sabía nada, yo no sabía nada, él me dijo, la voy a grabar. Entonces era para evitarle un daño a mi hijo y de pronto a ella misma, porque él dijo, la voy a grabar. Y un hombre enamorado va a grabarla, a salir de un motel con el amante siendo la pareja de él. No sabía yo que iba a reaccionar, yo no sabía nada de eso. No sabía, ni sé nada que responder a eso. Señora María, entendemos que es muy, muy reciente todo esto y le agradecemos por estar aquí contándonos. Realmente no quiero que esto suene feo esta pregunta, pero más como a modo de reflexión para las personas que quizás están viendo en este momento esta historia, que tengan de pronto una relación tan tormentosa y que de pronto pueda llegar a tener un desenlace como en el caso de su hijo, el dolor de una familia realmente. ¿Cómo fue eso de ver a su hijo ahí tendido en el piso? ¿Jamás se le pasó por la mente que en algún momento su hijo se fuera a quitar la vida? No, jamás en la vida, nunca. Ni siquiera reaccioné, nada. Aún yo dije, está vivo, nunca reaccioné. No pude reaccionar. Y para toda la familia, si los enamorados, las parejas de hoy en día que tienen, que den un alto en el camino, que no dejen surgir las cosas porque él dejó un vacío grande. Yo estoy aquí con ustedes sentada de valiente, porque se lo prometí a él. Yo tengo que limpiar su nombre, porque es que yo lo tenía que hacer. Ella no puede decir que no era la pareja de John Jairo. Ella sí era la pareja de John Jairo. Doña María, justamente eso es muy importante porque pues después de que salen todo este tipo de noticias, la gente se crea una imagen de las personas, tal vez sin conocerlas. ¿Qué le dice usted de pronto a esas personas que comentan que su hijo fue impulsivo, celoso, posesivo? ¿Qué les dice usted a ellos? Pues que miren los dos lados.
y que piensen y que miren las investigaciones y que conozcan a las personas primero a fondo, en vez de estar criticando a la gente. No lo deben de criticar solo que porque una mujer, y hoy en día todo es que la mujer, que la mujer, que la mujer, que el hombre malo, que el hombre malo, y no, no, no es así. Es mi hijo y tendría sus peleas, sus disgustos, como en todas las parejas. Pero por eso le digo, si ellos hubieran puesto un alto en el camino, no hubiera sucedido lo que nosotros estamos viviendo. Queremos dejar en este momento claro a la audiencia que bajo ninguna razón estamos justificando lo que pasó ese día. Obviamente reprochable de cualquier forma, cualquier violencia de cualquier sentido, tanto de la mujer al hombre como del hombre a la mujer. Ujú. ¿Cuál es la conclusión, señora María, de este tipo de relaciones? ¿Qué le puede decir? Volvemos a este tema y es que le puede decir a la gente que está pasando por esto. Usted como madre siente hoy en día que pudo hacer algo mal, o le pudo haber dicho algo, o es imposible hacerle entender a una persona que está enamorada, pues que está viviendo una relación que no es normal. Todo el tiempo se lo dije. Desde que pensaban las cosas más con Paola, todo el tiempo solo le daba consejos. Pero peleaban, volvían y me la traía acá. Mamá, ya estamos bien con Paola. Mamá, ya nos contentamos. Mamá, no le diga nada a Paola. Y ahí me la traía otra vez. Y aquí bien, bien recibida llegaba a esta casa. Ella lo sabe y aquí toda la comunidad lo sabe. Iba al puesto, le daba jugo, traía el carro, lo cuadraba allá. A veces me prestaba el carro para traer las matas. Bueno, John, ¿cómo se entera que ella estaba allá? porque seguramente la vigiló. Yo creo que él desde el día que no la llevó a la chiva, yo creo que él ya sospechaba que o era ciego, mudo y tuerto que no quería ver la verdad, de que ella siempre lo había engañado. Ahí no había nada. Ujú. Él se enamoró, se enloqueció y quedó ciego y amor por Paola Peña. Mire eso a dónde lo llevó. De pronto hubo algún comentario de algún amigo o algo que lo haya llevado a enterarse que ella No supuestamente... sé cómo se enteró ni cómo la encontró allá. No sé, no sé, no sé. Él llegó acá y se cambió y él sí me dijo esas palabras. Encontré a Paola en el motel donde íbamos con ella, con otro mal mamá, porque allá está el carro. Me voy a grabar y la voy a boletear. Vuelvo y repito lo mismo. Esas fueron las palabras de él. Él tiene un arma que no es el arma de dotación. ¿Usted tiene conocimiento No, cómo la adquirió o ya la no. Yo le he tenía? preguntado a los amigos, usted me tienen que decir de dónde sacó ese hombre esa arma porque él no tenía esa arma acá. No. La tuviera, yo digo sí. La tenía, listo. Porque uno tiene que decir la realidad. Él no tenía el arma acá. No, yo siempre entro a su alcoba. Cuando él no la arregla, yo dentro, le limpio el polvo, le hago uno y mamá es muy malicioso. Y yo siempre le rebujaba todo y no, no tenía el arma acá. Yo quisiera saber por algún medio de él de dónde sacó esa arma. Saber la verdad. ¿Quién se la prestó? Si la compró, si la tenía escondida, qué hizo, pero yo quisiera saber. Como mamá, porque me siento engañada. ¿De dónde sacó esa arma? Eso es importante, ¿no? Aclarar que mucho se ha dicho que el arma era de dotación y esa arma no, efectivamente no era de dotación, no era de la policía. No, porque es que cuando él entrega turno, allá les quitan todo. Él llega aquí con su chapuza desocupado con su uniforme y todos los policías lo saben. Ellos nunca los dejan llegar con el arma para la casa. Al no ser que cuando habían pan pistolas, que había una orden de llevarse las armas para la casa, solo pasaría una vez desde que él fue policía. Y tenía que de civil venirse y vestido nunca. Tenían que venirse de civil, ni siquiera uniformados. Entonces, no, no, nunca lo dejan traer las marcas. Y usted como madre, ¿qué siente en su corazón? ¿Siente que realmente su hijo se quitó la vida? Que lo investiguen. Ahí sí, los investigadores lo dirán. Y más adelante, si yo llego a saber otra cosa, vuelvo y una entrevista y vuelvo y digo también lo que me van a decir los fiscales o los CTI, los que tienen el caso. Porque yo sí quiero saber qué pasó. Es lo más que yo pido. Y que la policía me colabore en eso. Quiero saber bien la investigación, qué pasó. Eso, Porque no tenía espíritu para hacer eso. Vuelvo y le digo, yo lo quiero sacar adelante. Y él no tenía ese coraje para era rudo, mal geniado, como todos, pero él no era para matarse, no. Me quedaré tranquila de que él no lo hizo. y también
no tenía esa personalidad para atentar contra su propia No, vida nunca, no, no, no. y tampoco para atentar con la de otra persona. No sé. No sé contra otra persona porque tenía mucha rabia, no sé. No sé. Ahí por eso le digo, me siento engañada porque uno nunca está exento de las sorpresas que le puedan dar a los hijos, pero que tuviera esa intención de dispararse, coger un arma, voy a matar, no, no, no. Me tendrán que decir la verdad algún día, no, no, no. Eso no se va a quedar así, tienen que investigarlo muy bien. Para eso ahí hay cámaras y hay de todo. Y si su hijo hubiese acabado con la vida de estas dos personas, porque las dos sobrevivieron, quedaron heridos, ¿el dolor sería el mismo? ¿Sería peor? Pues el mismo, porque también son seres humanos. Imagínese, una persona inocente que tenía el amante sin saber quién es. Por eso le digo, debe tener familia, debe tener otras personas, que es un cantante, él no sería solterón. Y ella, era la mujer de mi hijo. ¿Cómo no va a sentir uno tristeza? ¿Qué tal uno alegrarse? Bien hecho, que no, no, jamás. También había sido un dolor grande. ¿Qué ha sentido con todo este despliegue de la noticia, de los medios? Eso me llevó a hacer esto con ustedes. De pronto no fue tanto la insistencia de la persona que hizo que eso fuera realidad. Esto, la rabia que tengo y todo lo que me tengo en mi cabeza, eso me llevó a esto, a sacar a limpio el nombre de mi hijo John Jairo Acuña, porque era un policía activo y realmente muy buena persona, buen hijo, buen papá, buen policía, porque sus 13 años que tuve en la policía, solos condecoraciones, solo sus condecoraciones, muy humano. Lástima que no estén los compañeros para que vengan a hablar, porque es que es en todo lado. Eso fue terrible, ese velorio, ese entierro, ese carisma que él siempre dejó, ese amor que toda la gente fue, no sé, yo nunca lo esperaba, nunca lo pensaba, pero yo siempre lo guardaba aquí, que siempre iba a ser así algún día que le pasara algo a él, porque es que eso, él era muy querido, él le quitaba el hambre a don Raimundo y a todo el mundo así él no tuviera, hacía lo imposible. Él cuando le pagaban las primas de junio o diciembre, me decía, mamá, haga arroz con pollo, voy a traer jugos en caja y nos vamos para donde están los gamines y vamos a ir a darles de comer a todos. Y él me llevaba en su carro que tenía y nos llevaba a todo lado a repartirle a todos esos niños. Dijo, mamá, mire, yo trabajo en Monserrate, este es mi sector, venga, conoce, y les daba de comer a todos. Y me tocaba yo con el hermano trasnocharnos y ir a darles de comer. Él hacía esas obras. La policía lo sabe que él hacía esas obras. Toda la vida me dijo, quiero ser policía, quiero ser policía, quiero ser policía, y policía lo fue. La luchamos muchísimo para que fuera policía porque pues no teníamos los medios. El papá, en lo económico, como pudo, de parte y parte, porque eso nos valió plata, para ser policía nos valió plata. Eso no fue que decían que 5, que 4 millones, nosotros gastamos plata en él. Y siempre nos lo dejaron acá en el curso, siempre. Yo luché mucho para que él pudiera cumplir su sueño de ser policía, siempre. Aquí en el barrio creció, tenía partidos de fútbol, él era de alto rendimiento en compensar, que si no fuera sido policía, él también se hubiera sido también para otro deporte. Le gustaba mucho el deporte, muchísimo, montar bicicleta, salir a ciclovía, todo eso. Usted nos comentaba que él llevaba 4 meses trabajando. Vos a Piamonte. ¿Por qué se movió de Monserrate si llevaba tantos años allá? En el audio de mi hijo, del celular de él, hay un audio de ella donde dice que lo perdone por hacerlo trasladar. Si gusta, con mucho gusto, usted yo se lo puede entregar, ese audio. Que lo perdonara mucho por hacerlo trasladar y que nunca más iba a volver a saber de ella, le lloraba mucho y le pedía perdón. Ahí tengo el audio de Paola Peña. O sea, eso quiere decir que su hijo apenas llevaba 3 meses aquí en el sector de Bosa, sí. 4 meses. O sea, quiere decir que hace 4 meses él seguía teniendo ese vínculo con Paola, porque ella fue la que le dijo a él que viniera presuntamente, según lo que dice el audio, que se trasladara para Bosa. Ella dice que lo perdonara por haber hecho trasladar de Monserrate. Ahí está el audio. No sé por qué, nunca me dijo que Paola lo había hecho trasladar. Nos trasladaron, mamá. Yo nunca supe la verdad, hasta ahora que encontré ese audio de Paola Peña. En el celular de su hijo, ¿qué más ha podido encontrar? Lo que le tengo para darle a ustedes, la realidad de las peleas, las fechas de las salidas, de todo lo que hacía. O sea, una relación reciente. Claro, reciente. ¿Cómo le explicaron eso al hijo de John Jairo, de lo que había pasado? Él está en España.
Él no pudo venir. Por teléfono en la funeraria, yo le dije, yo le dije al niño, su papá se murió, no le dije nada más. Y ya, yo llamé a la mamá y le dije, Geraldine, su papá se murió, el papá del niño se murió. Y por allá empezó a gritar que mire, que no, que eso era mentira, es que dígale al niño, dijo, se fue a estudiar. Le dije, dígale al niño cuando llegue, y el niño me llamó cuando yo estaba en la funeraria, y yo le dije que le hiciéramos una videollamada, y allá llegó la mamá de Geraldine, al velorio le hice una videollamada, y él no pudo ver al papá en el cajón porque no tuvo corazón. Simplemente hablamos. Y ahí nos llama, de vez en cuando nos llama. No puede viajar hasta diciembre, pues no sé el motivo, no sé por qué. Pero él no está aquí en Colombia. No se le pudo explicar bien la No, situación. cuando llegue tiene 10 añitos. Quién sabe la mamá cómo le podría explicar, pero de parte como abuela le sabré decir la verdad, porque ya tiene que entender la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que él no se murió. Así normal, explicarle todo como fue. Doña María, actualmente, ¿cómo han actuado las autoridades? ¿En qué va esa investigación? Pues mi hija es la que está a cargo de todo lo que ella se hizo cargo de todos los papeles. Y fuimos, eso está en Palo Quemado. No sé más qué va en la investigación. Nos mandaron ir, tenemos que ir el viernes para que nos den un dictamen a ver qué. Y tampoco ha salido cómo murió ni nada porque no han entregado las pruebas. Aún no han salido. Eso se demora un mes. Al día de hoy, Paola ha tratado de comunicarse con ustedes, ha hecho llegar alguna razón, no se volvió a tener ningún tipo de comunicación después de los hechos. Ni más faltaba, claro que no. ¿Qué fue lo que hizo? Qué era lo que ella, como persona, que le dimos la entrada acá a esta casa, como la pareja de mi hijo John Jairo, debió haber hecho? O callarse la boca y no ponerse a desprestigiar a mi hijo, a su pareja, para quedar bien ella, o tapar su espapa o la bella, o quién sabe qué, o llamar, mire, lo siento mucho, yo no quería hacer eso, o alguna cosa. No, antes en las redes sociales desprestigiando a su pareja, viendo que es mi hijo y me estaba haciendo daño, era a mí. Por eso vuelvo y digo, por eso acepté yo esto, porque para mí fue muy duro. Ay, mire que están diciendo esto, mire que están diciendo lo otro, y yo llorando y yo muriéndome del dolor y tener que escuchar todas las bestialidades que ella estaba hablando, viendo que es la pareja de John Jairo. Si ella quería tapar el nombre de ella, su spa, pues hágalo por otra forma, pero entonces cállese en los medios y no me ponga a desprestigiarlo. De pronto ese pronunciamiento ha hecho que quizás usted no haya podido llevar su duelo como debe ser. Pues yo, hasta que lo enterré, yo dije que tenía que, mejor dicho, traer un periodista para decir la verdad. Sacar el nombre de John Jairo a limpio, porque imagínate, tengo que enterrarlo, tengo que hacer esos 9 días y yo me estoy muriendo. Es que yo estaba enferma, tenía que decir esto. Bueno, igual le agradecemos que hayan confiado con nosotros. Igual, nuestro trabajo no es colocarnos de lado ninguno, pero sí escuchar ambas versiones y la verdad les agradecemos. Ahorita que entrábamos veía a su nieta Su ídolo, muy afectada. ¿Cómo ha sido el proceso para ellas? duro, porque el psicólogo de la policía nos ha acompañado, hasta lo último nos acompañó. El día de ayer yo lo llamé y le comenté yo cómo estaba. Dijo, si me necesita ya estoy, porque ese acompañamiento nos lo han dado también la policía. Yo sí lo he necesitado. Me ha tocado estar con él. Y mis nietas, pues muy afectadas, las sobrinas, imagínense. Tío, quiero esto, tío, quiero esto. Vamos a comprar las zapatillas, vamos a pagar todo. Nana, la hermana, ¿cómo van con la pensión? ¿En qué les ayudo? Porque ellas estudian en colegio particular. Era como el papá de ellas. Sí, porque ya no tienen papá. Doña María, ¿y ahora qué sigue para ustedes? Pues luchar, decir para la verdad, aclarecer y luchar por las que quedan las nietas. Somos 2 viejos. Trabajar. Ya. A veces las fuerzas se acaban, pero hay que seguir. Eso es lo que hubiese querido John. Fuerte. Mi hijo era de mi carácter, muy humano. Él le gustaba esto. Por ejemplo, en estos novenarios que estamos haciendo, llega un vecino y dice, le traje una leche.
le traje panela, le traje café, bienvenidos sea, sigan trayendo todo. Gracias, muy amables, porque tengo que decir que no. Si aquí hay es humildad, no hay orgullo, no hay un extracto alto, no, eso no vale. Lo que le pasó a ella, dale pena decir, yo soy Paola Peña, soy Paola Peña y soy el acompañante, era la pareja de él. No sé por qué sucedió eso, haber dicho estamos peleando o haber dicho otra cosa y no ponerse a sacar a las redes sociales el buen nombre de mi hijo. Por eso estoy acá. Con mucha rabia y mucho dolor por lo que ella hizo. Listo, doña María, ¿algo más que nos quiera contar, que le No. quiera decir a la gente? Pues a la gente yo qué le quiero decir, que ojalá nos apoyen en sacar la verdad de John Jairo y que el que escuche esto que estoy narrando hoy acá, lo estoy haciendo con mucho dolor y también con mucha valentía por John Jairo Acuña porque él me enseñó que tenía que ser valiente porque tengo a mi esposo, tiene 65 años, yo tengo 61, tengo a mis nietas, tengo a mi hija que es sola. No, nada, que por favor tengan tolerancia y que siempre hambren con la verdad y que pongan un alto en el camino cuando las parejas no puedan seguir para que no llegue a esto que llegó John Jairo Acuña. Bueno, también para terminar esta entrevista, dejo también dejar muy claro que si algo llega a pasarle a la señora el spa Paola Peña, no somos nosotros, la familia Salazar ni la familia Acuña de mi esposo, porque nosotros no somos de esas familias. Hay que dejar en claro que si de parte de nosotros también corríamos riesgos de cualquier cosa, hay que pensar que ella también tenía una relación ajena que no era John Jairo. Entonces no nos vamos a poner a decir, usted me va a mandar matar o yo lo voy a mandar matar porque no somos, yo no soy de esas personas. Eso queda claro aquí para las personas que me estén escuchando, que limpio el nombre de mi hijo John Jairo, que él está muerto y que ya lo dejemos descansar en paz porque es que él no va a poder defenderse. Y yo ya lo que tengo que decir lo dije acá y ya no tengo nada más que decir porque tampoco tengo más corazón para seguir más agrandando esto, porque por mí agrandaría más estas cosas, diciendo más cosas por las cuales no lo debo de hacer, pero que las cosas queden bien claras, que mi hijo ya está muerto y que lo dejemos descansar. ¿Y en este momento usted siente miedo? Claro que sí, siento miedo, porque es que fueron 3 personas, la pareja de mi hijo, que está muerto, y el tercero que hay, que no sé quién es. Hay que investigar de dónde salió esa persona, desde cuánto tiempo lo tenía Paola Peña. Y siente miedo que, como su hijo atacó a esa persona, de pronto esa persona pueda tener una retaliación con ustedes. Con nosotros, claro que sí. Entonces que eso quede muy claro en estos medios también, o por cualquier medio que llegue a salir. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, señora María, y por recibirnos acá también en su casa. A ustedes, que por favor se aclarezca todo lo que pasó con John Jairo. Quiero saber la verdad. Desde dónde apareció esa arma y de por qué tomó esas actitudes así. Que muchas gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olviden suscribirse y también pueden escucharnos a través de Spotify. Déjenos acá sus comentarios de lo que piensan, de las reflexiones que también les traen este tipo de historias. Esto es Conducta Delictiva.